de diciembre del año 27, que para entonces ya lleva Jesús un año en el ministerio, en el servicio, pero todavía no han ocurrido todos los eventos importantes que van a ocurrir frente a sus apóstoles, y quiero hacer énfasis en esto. Sí han ocurrido cosas importantes, pero las fundamentales van a ocurrir precisamente a partir del Sermón de la Montaña, a partir del Sermón del Monte. Entonces me voy a ubicar, si ustedes quieren, me ubico en este momento en diciembre del año 27, y repito, esta cronología pues tendrá sus diferencias con algunas otras, pero bueno, pues es una más, si quieren notarlo así. Es la que a mí me gusta, es lo que yo he aprendido. Y en este diciembre el Señor Jesús ya lleva un año en el servicio, pero todavía no ha hecho nombramiento apostólico ni nada, y lo han estado acompañando durante este primer año, básicamente 5 de sus discípulos, por supuesto Juan, Andrés y los hermanos correspondientes, digamos, son los principales. Pero aquí en diciembre del año 27, Jesús los deja por un momento y se va a Nazaret a visitar a su mamá. Yo tengo mi teoría de por qué cada diciembre iba allá, pero esa nos la reservamos para otra ocasión. Pero va de visita a Nazaret, y sucede ese evento que le encanta tanto a Armando, que es cuando el Señor les dice: hoy se ha cumplido ante vosotros. ¿Sí te acuerdas, Armando? Sí, va a la sinagoga en sábado, como era su costumbre. Exactamente, es Se cuando le se entrega cumplió. el rollo del profeta Isaías y bueno, lee una porción de Isaías extraordinaria y les dice, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. Ajá. Y además dice dos cosas más importantes ahí que dan motivo a que intenten despeñarlo, ¿se acuerdan? Hmm. ¿Sí? Y dice la escritura Después de, que él sale y se va por en medio de ellos. Y a partir de ese momento, decide el Señor cambiar su residencia a Capernaum. Ya para entonces estaríamos hablando de enero del año 28, cuando él, digamos, se regresa de Nazaret y se va de nuevo a Galilea, específicamente a Capernaum, a establecer su residencia allá. Es cuando este enero del año 28, es cuando él sube a la barca de Pedro y le enseña a la gente, es cuando hace la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Y en este enero es cuando invita a formalmente a 4 de sus discípulos a formar parte de su grupo, pero todavía no hay designación apostólica. ¿Se acuerdan? Aquí es cuando después de la pesca Pedro queda asombrado y les dice, pues síganme, pero ya llevan prácticamente un año con él, pero ahora la invitación ya es formal. Después de este evento, sana a un hombre en la sinagoga que tenía espíritu inmundo en sábado. Luego, cuando regresa ese mismo día, sana a la suegra de Pedro, ¿se acuerdan? Tenía una influenza espantosa la señora, estaba tirada en cama con una fiebre altísima. El Señor la toca y la levanta. Y mucha gente, después de las 6 de la tarde de ese sábado, porque acuérdense que no se podían transportar enfermos durante el sábado, se esperan hasta las 6 de la tarde porque empieza el domingo. Fueron muchos ese ya domingo judío, sábado para nosotros, a casa de Pedro y lo sana a todos. Y empieza para febrero de ese año 28, empieza el recorrido de Jesús por toda Galilea. Uno de los eventos que llama la atención aquí es la curación de un leproso. La curación de un leproso. Yo pienso que al que cura es a Simón, el leproso. Ahí no dice su nombre, pero por todos los eventos que van a seguir después, a mí me da la impresión de que al que cura es a Simón, es el que le dice no lo divulgues, y bueno, sigue enseñando en la casa de Pedro, y en uno de los días que está enseñando en la casa de Pedro ocurre otro evento importante, que es aquel evento cuando llevan a un paralítico entre 4, ¿se acuerdan? Que abren sí, un que lo boquete meten en el techo. en el techo.
exacto, y eso todo eso ocurre en febrero del año 28. Para marzo, los primeros días de marzo del año 28, llama al quinto, que en este caso, o el sexto, perdón, que en este caso va a ser Mateo. Es cuando llama a Mateo, Mateo le hace un banquete, ¿se acuerdan? ¿Cómo Publicanos, Y de ahí suben, él con sus 6 seguidores, sus primeros 6, sube, ya seguidores ahora sí formalmente hablando, pero todavía no nombrados apóstoles, pero ya ahora sí formalmente ya los llamó al ministerio. Suben a Jerusalén a celebrar la Pascua, y después de la Pascua, para que recuerden los eventos, en Betesda sana a uno que llevaba muchísimo tiempo allí enfermo, ¿se acuerdan? Sí, el de las aguas, ¿no? Exacto, muy bien, ándele, ya, qué buena memoria traen. Para el mes de mayo, o sea, eso ocurrió en el mes de abril, para el mes de mayo es cuando ya se van de Jerusalén y los acusan. ¿Se acuerdan que empiezan a comer espigas? Acuérdense que son las primicias, por eso Pentecostés es en mayo, se llaman las primicias, si no mal recuerdo en Números, en el libro de Números de Moisés, se le llama las primicias, nosotros llamamos Pentecostés, pero es porque empiezan a aparecer las espigas ya y bueno, ellos empiezan a comerse algunas y los acusan, ¿se acuerdan? De que están haciendo algo no debido. Que no se lavan las manos. Los acusan de que comen en sábado con manos, ¿se acuerdan? Bueno, arrancan espigas y comen. Y luego, después de ese evento, en el mismo mayo, hay la sanación de un hombre que tenía seca una mano. Muy molesto el Señor por eso, muy molesto el Señor. Bueno, en junio se le dedica, se la pasa enseñando a las multitudes, y luego en julio, es probable que no estamos seguros si a principios de julio o a finales de junio, yo me inclino por principios de julio, es cuando va a ser la designación apostólica, el nombramiento de los 12 apóstoles. Acuérdense que dice Lucas que sube el Señor al monte y se la pasa toda la noche orando. Ajá, en eso, pues toda la noche, en la madrugada, van los apóstoles a buscarlo. Ya van todos, todo el grupo, pues serán quizás unos 70, perdón, unos discípulos, quizás sean unos 70, y de ellos va a designar a 12. De ellos va a designar a 12. El Señor, ellos lo alcanzan en la parte más alta del monte y ahí hace la designación. Y luego van bajando, la narración de Lucas es muy gráfica en esto, van bajando, cuando de pronto ven a una multitud que va hacia ellos y el Señor decide regresarse con ellos un poco más arriba, se sienta él, así dice Lucas, ustedes leen a Lucas y se ve la narración, si la hacen paralela con Mateo, se ve gráficamente todo lo que ocurrió. Se sienta el Señor y se sientan los apóstoles enfrente de él, y toda la multitud conforme va llegando se sientan atrás de ellos. A mí por este hecho me gusta pensar que ahí les empieza a hablar a los apóstoles ya como apóstoles, porque ya los nombró apóstoles. Y el sermón del monte es para ellos, y se van a beneficiar todos los demás que están oyendo. Pero ahí ya son apóstoles en este momento. Ya hizo el nombramiento. Y va a empezar el sermón de la montaña. Estamos en pleno verano del año 28. Acuérdense que la siguiente grupo de parábolas que ya estudiamos se va a dar 2 meses más adelante o 3 meses más adelante desde este momento, pero esta va a ser la primera parábola. Inicia el sermón del monte, ustedes ya lo ubican muy bien en los capítulos 5, si no me recuerdo, José Antonio, 5, 6 y 7. Sí, de Mateo. 5, 6, 5, desde el 5, ¿verdad? Sí. 5, 6 y 7 de Mateo. Y bueno, sí habrá que distinguir entre los 2 versículos finales y la parábola, que ya hemos dicho aquí insistentemente, y pues no me voy a explayar en eso, solamente recordárselos, que las parábolas son para la iglesia. Y ya había iglesia ahí porque ya había habido nombramiento apostólico. Pues ya están ahí, es para ellos. Y los demás se van a beneficiar, igual que sucedió con todas las otras.
se van a beneficiar. Por eso dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Claro que sí, como una cuestión genérica de enseñanza, por supuesto que sí, pero los destinatarios del Sermón del Monte, es mi opinión, son el grupo apostólico y los demás discípulos que estaban ahí, que seguramente ya eran como 70, pues, los que ya lo seguían. Ya parece entonces, pues está él, los 12 y los demás discípulos, y bueno, toda la demás gente que se beneficiaba, pues tanto de las sanaciones como de las pláticas de Jesús y de la enseñanza de Jesús. Esto lo digo como contexto nada más, ¿eh? Ustedes pues ubiquen los versículos a los que he hecho referencia sin mencionarlos, para que más o menos ubiquen la cronología. La cronología en este momento es que estamos en el verano, es lo que dicen prácticamente todos los comentaristas. Yo siempre he puesto la fecha de julio porque es la que mejor cuadra con los eventos del año 28. Es decir, el Señor ya lleva año y medio en este servicio, en este ministerio que Él está llevando a cabo. No sé qué opines, Armando. Sí, y oye, ¿y para septiembre? Perdón. O sea, está en medio agosto y luego septiembre del 28. ¿Quieres que les haga algún comentario de lo que siguió después? Exacto. Bueno, para que se ubiquen en función de lo que hemos venido platicando desde enero. Después del Sermón de la Montaña, que ya dije que es en el verano, en julio, regresa él a Capernaum, y después de esto va a sanar al criado de un centurión, ¿se acuerdan? Luego va a Naín y revive al hijo de la viuda en la ciudad de Naín. Cuando él va llegando a Naín, va saliendo el féretro, ¿se acuerdan? El cortejo fúnebre. No sé si se acuerdan de ese evento. Cuando él está ahí, llegan los mensajeros de Juan el Bautista y le dicen, pues él te manda a preguntar si tú eres. ¿Van ubicando los eventos? Sí. Bueno, luego Ya Juan está encarcelado. Sí, lo encarcelaron en diciembre del año pasado, ya lleva un poquito más de medio año ahí, encerrado. Luego en agosto, es cuando reconviene, ¿se acuerdan? Reconviene a las ciudades donde había hecho muchos milagros de que no se habían arrepentido, ¿te acuerdan? ¿Cómo no? Y también en ese mismo agosto come en casa de un fariseo, si ustedes se acuerdan, que se llama, si no me recuerdo, Simón. Sí. Y ahí mismo es ungido por María, la hermana mayor de Marta y Lázaro, ¿se acuerdan? Sí. Este es uno de los eventos por los cuales yo digo que al leproso que sanó era su papá. Ella va y lo unge, pero bueno, eso es un poco especulativo, ¿eh? Y luego en septiembre, sana a un endemoniado ciego y mudo, ¿se acuerdan? Y cuando está en casa de Pedro, su hermana, su mamá y sus hermanos se lo quieren llevar, ¿se acuerdan? Que le dicen que está fuera de sí. Y en este momento se van a dar todas, después de este evento, se van a dar las parábolas de las cuales ya hemos platicado, las 8 parábolas, de las que ya hemos hecho comentario. Estamos del reino de los cielos. Ajá, en septiembre del año 28. Estamos ya para septiembre del año 28. No sé si hasta ahí o quieren que haga algún comentario. Sí, no. En realidad lo que yo quería es ubicar a los hermanos en el tiempo y en el espacio, por así, de el desarrollo de estas enseñanzas. Si bien ya hiciste el antecedente que para julio tenemos la primera parábola, resultado de todo el contexto del Sermón del Monte y de la enseñanza de las palabras del Señor Jesús en estos capítulos, y como bien dices tú, se ubica en julio, ¿sí? Sí. Posteriormente vienen una serie de eventos, pero posterior a eso, en septiembre del año 28, el Señor Jesús presenta estas 8 parábolas
referentes al reino de los cielos. Exactamente. Es decir, la primera parábola que el Señor expresa como un elemento didáctico y para los que tengan oídos oigan y ojos vean y los que no, es en el año 28, en el verano del año 28, que es la primera parábola que tenemos en la escritura. ¿Sí? Ese es más o menos como yo quería ubicar a los hermanos con esta referencia histórica que hiciste, hermano. ¿Qué pasó, hermano José Antonio? Adelante, José Antonio. No, nada, estoy escuchándole con mucha atención. Yo quería decir algo, mira, a mí sí me gusta distinguir, digo, tú leíste todos los versículos de la parábola que son del 24 al 27 y leíste los dos terminales de cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba, era obvio, jamás habían oído y los compararon contra los escribas, pero eso es la impresión del grueso de la gente, no del grupo apostólico. El grupo apostólico, yo me imagino que puso mucha atención a la parábola. A mí me gusta pensar, porque acuérdense que esas van a la iglesia, y esta, por ser la primera, no es la excepción, ¿eh? Y porque además lo que el Señor les dice, que yo creo que lo platicaremos para la siguiente sesión, nada más que sí me gustaría hacer la diferencia entre los dos últimos versículos y la parábola, es que lo que se refiere en los versículos es al fundamento, ¿eh? O sea, la parábola habla el fundamento sobre la roca, no en general de la enseñanza. Es decir, yo creo que sí hay que hacer esa distinción, porque es un énfasis muy fuerte, edificó su casa sobre la roca, todo eso que tú leíste, y no cayó, si no me recuerdo así dice, ¿verdad? Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Yo creo que el centro va a estar mucho por ese lado, más que la enseñanza en general, porque apenas, pues Jesús todavía no da toda su enseñanza, falta muchísimo que el Señor enseñe, de hecho faltan prácticamente todas las parábolas, ¿verdad? Y muchísima de la enseñanza. Entonces aquí el énfasis más bien está en los fundamentos, en lo esencial. A lo mejor, digo, se me viene a la mente, como dice José Antonio, se me viene a la mente, no sé, el fundamento más básico de todos, ¿será que Juan 6:40, no? Déjenme lo ubico. Aquí en el Eastwood, Juan 6:40. Que es el fundamento, yo pienso que es el fundamento más básico, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, es decir, creer en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postero. Yo creo que algo así tan básico como lo que estaba diciendo José Antonio al principio, doctrina así muy, muy esencial, más que toda la doctrina, ¿verdad? Más que toda la doctrina, como hacer toda la doctrina, sino más bien hacer esto, o sea, la aceptación de Cristo, así lo más básico, el fundamento, pues, la aceptación de Cristo y lo más básico, la enseñanza sobre el bautismo, no sé, cosas muy, muy básicas, más que todo el grueso de doctrinas, ¿verdad? Porque todo el grueso de doctrinas es para cuando ya uno es cristiano, en desarrollo, ¿no? En crecimiento, la sobreedificación que habla Pablo, ¿verdad? Pero aquí está hablando de lo más básico, pienso yo, fundamento. No sé, me callo para que ya ustedes digan lo que quieran. No, y ahora una cosa muy importante, Robert, los destinatarios, ¿no? En realidad los destinatarios, pues eran ese primer grupo, ¿no? Ya iglesia, como así lo decías, que es muy importante que también distingan, porque si recuerdan bien, en las parábolas anteriores, dice que refería estas palabras a sus discípulos, que la gente de manera colateral las oía, bueno, ahí estaban las multitudes, ¿no? Pero los destinatarios propiamente era la iglesia. Esa iglesia, pues naciente, ya les había dado como dices tú, su nombramiento, su carta de nombramiento ya firmada, ¿no? Sí, porque mira, si tú te fijas ahí en Lucas 6:12, que es donde el Señor dice, no sé si ya lo tengas por ahí, en Lucas 6:12 dice, y aconteció en aquellos días, estamos hablando del verano, dice, que fue al monte a orar, dice, y pasó la noche orando a Dios, toda la noche, ¿se imaginan? Iba a hacer algo importante el Señor al día siguiente.
¿Qué era eso importante que iba a hacer? ¿El sermón del monte? La respuesta es no. El nombramiento apostólico. Eso era lo importante. Dice el versículo 13, dice, y cuando era de día, pues después de orar toda la noche, no un ratito, toda la noche, dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Marcos agrega ahí en el 3:13, dice, y llamó así a los que él quiso. Fíjense, la designación apostólica la hace él, y vinieron a él. Esto está en Marcos 3:13. Lo que Lucas dice en el 6:13, y escogió, Marcos en el 3:13 dice, y llamó así. No sé si José Antonio nos puede decir cómo está ahí la gramática de ese versículo, que dice, y llamó así a él. Mateo 3, Marcos 3. Marcos 3:13. Porque la designación la hace él, nadie más, él, después de haber orado toda la noche. No es cualquier tontería, no es, tú y tú, no. Fue todo un diálogo con el Padre toda la noche para ver quiénes, de todos los 70 que tenía ya como seguidores. Y llamó así a los que él quiso. ¿Sí dice así, José Antonio? A ver, dinos algo. Así dice. A los que él quería. Sí. Me callo para que digas algo. No. Adelante, sigue y ahorita te... Y luego en el 14 del mismo Marcos dice, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y luego en Lucas 6:13, porque ahí estamos todavía, dice, a los cuales también llamó apóstoles. Vean, ahí se hace la designación. Y luego vienen los nombres ya de todos, a Simón, aquí llamó Pedro, a Andrés, ya vienen los nombres de todos. Y luego fíjense lo que dice en Lucas 6:17, para que vean cómo estuvo el asunto tan importante este evento. No solo porque se pasó toda la noche, sino por la designación de los que él quiso y el nombramiento que hace. Y luego dice en el 6:17, y descendió con ellos, ya iba para abajo. Ya iba para abajo del monte después de la designación. Y luego, ¿qué ocurre? Dice Mateo, viendo a la multitud, subió al monte, es decir, se regresó. Eso lo dice Mateo. Y luego Lucas continúa, y se detuvo en un lugar llano. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Se fijan? Es a los discípulos a los que les va a hablar. Y luego dice, y una gran multitud del pueblo de toda Judea y de Jerusalén. Vean cómo se acomodan unos atrás de otros, pero la enseñanza va para el grupo apostólico ya nombrado y sus discípulos, el resto de los discípulos de donde él escogió a los que él quiso. Y después toda la raza que se va a beneficiar con lo que él va a decir del sermón del monte, eso sí. Pero de que la enseñanza era para la iglesia, a mí no me queda duda, ¿eh? Fíjate que me llama mucho la atención, que el nombramiento apostólico sea tan importante porque es la iglesia naciente y lo que nuestro Señor va a enseñar, lo va a enseñar a la iglesia a través de los apóstoles. Así es. Ya es mensaje para la iglesia. Esto me parece un pensamiento de la mayor importancia, hermano. No, y ahí encaja todo lo que dijiste al principio tú,